Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Abriendo Caminos. Yo soy Alejandra Salvador y hoy os traigo a un chico muy guapo, escritor, Ah, soy yo. de narrativa, podríamos decir. Sí, básicamente narrativa porque cuando escribo utilizo vivencias personales, pero también utilizo fantasía. Todos los escritores inventamos un poco. Entonces, narrativa, ensayo... No, narrativa. Narrativa. Bueno, él se llama Carlos Gracia y ha venido a hablar de su libro. Bueno, has venido a hablar de tu libro como... Pues de lo que quieras. Sí, pues... Bueno, aquí tenemos el libro, es uno de tus últimos libros, de tus últimos niños creados. El factor Raudive. Autor Raudive. Eso suena muy interesante. ¿Y de qué trata este libro? ¿Misterio? Pues podría estar clasificado como intriga, suspense, un poco también de ciencia ficción porque aparece tecnología, pero yo lo veo sobre todo una novela personal porque a mí una de las cosas que me han gustado siempre desde muy pequeño, lo que me llamaba la atención realmente era ese sentido aventurero de trascender o de pasar límites, ¿no? Pasar límites, ha descubierto pues, un nuevo continente, la Antártida, el tal, todo esto de los viajes, las expediciones. Entonces serías como un Indiana Jones en escritor, ¿no? Bueno, me gusta más el Doctor Frankenstein, El por doctor ejemplo. Frankenstein. Sería un poco Frankenstein. Y me apetecía escribir sobre, o inspirado, que apareciera un poco en segundo plano, sobre este señor que se ve aquí en la portada, aquí en pequeñito, porque esta portada que la hizo un ¿Quién la ilustrador hizo? sensacional, ¿Cómo se llama? Vamos a darle un que poquito de se llama publicidad. Manuel, os digo, me sé el nombre, pero lo tengo aquí en los Bueno, créditos, vamos a... Manuel Pérez. Y hizo una pareidolia. La pareidolia es un fenómeno que se estudia en psicología, antropología, que es la capacidad inventiva que tiene el cerebro humano, con todos sus sesgos, sus prejuicios y sus culturas, que le impide estarse callado cuando no sabe de algo. Entonces, siempre que hay alguna mancha o hay algunas formas, tiende a crear formas que le resultan familiares. Pero esto lo hacemos por supervivencia, pero es una característica que tenemos. Entonces, dentro de esta pareidolia, hay aquí un señor, no sé si se ve así un poquito, que Pero es como un señor díselo a los que serio. nos están escuchando en este vídeo y viendo. Además, lo estoy diciendo en primicia, porque esto no le he comentado en ninguna presentación. ¡Señores! ¡Es fantástico! Entonces, aquí en el libro estoy yo en una esquina, ¿me reconoces? Ajá. Pero claro, hay que hacer un barrido, porque está todo ahí como muy escondido. Y hay un señor que es Constantin Raudive. Constantin Raudive es un ingeniero de sonido letón de los años 50, muy famoso, que deja toda su carrera brillante dentro de la universidad, para dedicarse a una cosa extrañísima, que es ¿Qué es? la comunicación con el más allá o con los muertos a través o con otras dimensiones ¡Qué mediante interesante! la tecnología que tenían disponible. ¿Y eso, de eso hablas en tu libro? Sí, sí, porque es Uy. una máquina, pues una persona sin comerlo ni beberlo se encuentra en una situación, como nos podemos encontrar tú y yo en un momento determinado, que es mitad de locura, pero que es una realidad, ¿no? Se abre la posibilidad de investigar respecto a un caso de una máquina, bueno, es que tampoco puedo desvelar mucho, Bueno, pero bueno. que está relacionado con la comunicación del más allá, unos experimentos que se Bueno. hicieron. Entonces está inspirado en parte en Constantin Raudive y en parte también en Wilhelm Reich, que creo que íbamos a hablar un Sí, sí, poquito un de él. poquito hablaremos de él. Un hombre muy interesante, controvertido, controversial, Simpaticísimo, porque yo me simpatiquísimo. guío siempre por las personas que me causan más simpatía o empatía. Por ejemplo, contigo cuando me llamaste dije, pues encantado, pues sé que va a ser un encuentro muy gratificante. Y son personas o son científicos que pierden un poquito el prestigio porque se atreven a hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, Sí, ese tipo de perfil me interesa mucho. a mí también. Entonces, cuéntanos alguna otra cosita interesante que tratas también en este libro. Me interesaba ambientar una novela de misterio en Valencia. Me ¡Ostras! interesaba. ¿Y encontraste Sí. interesantes contenidos para llenar Mm, experiencias, pero dentro de tu experiencia personal
¿O dentro de cosas que te han contado? Siempre todos los escritores utilizamos experiencia personal porque es lo más cercano que tenemos. Es Y es más lo... fácil, claro, meter a tu cuñada, la metes un poquito por la vagina y lo modificas más que crear una persona de cero. También hay un recurso que es coger un arquetipo de televisión, porque al final nos movemos con arquetipos de un Ajá. actor y te puede pues una especie de Indiana Jones o un detective con unas características. Pero los tres recursos que tenemos es copiar, que a mí no me interesaba nada, porque no iba a dedicar un tiempo precioso de mi vida que podía dedicar a otras cosas a hacer lo mismo, un homenaje. No me interesaba ser escritor ni tener un libro, sino experimentar el encuentro creativo con la página en blanco. Entonces, este rollo te lo cuento porque había cosas que yo quería contar y quería mezclar y quería que transcurriera en Valencia, y en Valencia yo sentía en ciertas partes de Valencia que estaban un poquito modificadas, pero son pueblos cercanos, que había sitios a los que yo iba por la tarde y me acercaba y decía, aquí noto ¿Una energía? una energía, algo ¿Que que hace, traspasa? sí, ¿Lugares que de poder? impacta, sí, ¿Lugares de lugares de poder. poder? Concretamente había uno que era un molino, es un molino que está cercano, y un antiguo molino que todavía hay agua, hay una especie de corriente y tal. Entonces este tipo de cosas tienen Mueven, movilizan. energía en nosotros, eso no se puede negar. Por ejemplo, solo saben los topógrafos cuando hablan de las energías telúricas, de las líneas ley, todo esto. Son cosas que, claro, cuando tú coges a una persona, a un científico, porque claro, hablamos de la ciencia, pero no hay científico como Leonardo da Vinci súper multidisciplinar. Tenemos un físico puro, que generalmente se van por derroteros teóricos, tenemos un ingeniero. Generalmente esos terrenos como que no se meten, ¿sabes? Pero tú no puedes negar, si tienes cierta sensibilidad, que hay sitios a los que vas que te están afectando tu temperatura, tu receptividad. Sí, que te se pone la piel de gallina o sientes una sensación de intranquilidad o incluso sin haber pasado nada de miedo, de alerta, de estar alerta o de paz infinita. Esa es la idea. Generalmente será como depredadores, igual que tu gata, pues calcula espacios, tiene salidas para cualquier tipo de ataque, de alerta, sistemas de alerta. Y yo tenía en Valencia una casa que iba a una masía que estaba abandonada, que a mí decía, quiero recrearla. Y eso lo he hecho generalmente cuando he escrito, por ejemplo, el último libro que se llama El Carnaval de los 100 años. También recreo la historia en un cuartel que está concretamente, es un antiguo cuartel militar, que seguro que lo conoces, que es en la calle San Vicente. Sí. ¿Te acuerdas? Al final, donde estaba la cerveza, el Turia o el Águila, sí. a esa altura había como un cuartel, que en los años 80 hubo un atentado. Eso no me acuerdo, pero bueno. Hace mucho bueno, es un cuartel que está cerrado, está abandonado, pero es dentro de esa zona que hay mucha densidad de población, hay una casa que está vacía, te puedes asomar y la ves, un caserón, un terreno inmenso. Y yo pasaba por ahí y decía, me impacta este sitio. Entonces cuando he tenido que escribir he recurrido a estos sitios. Claro, o los he visitado de noche también, me he metido, me ha dado esto para después dibujarlo y transmitirlo. Porque cuando yo leo el libro, lo que quiero es que me guste cuando leo una historia mía. Entonces digo, ostras, no sé si conecto así con el lector. Pero me gusta utilizar estos elementos. Eso es muy importante porque, claro, tú ya tienes unas vivencias que tú ya puedes traspasar al libro, aunque le pongas la zona de fantasía, el punto de fantasía. Y si te mueves en un terreno también conocido, pues es mucho más fácil, porque conectas con el lector, creo. Muy bien. ¿Y esotéricamente, este es el libro esotérico? ¿O tenemos otro? Yo el factor Raudive lo veo más... Mira, es el primer ensayo que se ha hecho sobre transcomunicación instrumental, en novela. Eso es narrativa. Muy importante. El primero que se ha hecho, que aparezca... Tenemos que leerlo. Está en la biblioteca, no hace falta comprarlo, yo soy anti. Bueno, comprarlo. No, si os gusta, os apetece o lo encontráis bien, si no, lo podéis pedir a la biblioteca. Yo soy profe, me gusta meter siempre he valorado mucho los libros que te aportan información extra para poder tú descubrir cosas, ¿no? Entonces, o sea, que pueden ir investigando y tú les haces como un gincana. Sí, porque mira, por ejemplo, pueden preparar una sesión pueden hacerse incluso una máquina, hay unos planos, no hay unos planos, pero hay unas pautas para dar unos planos para hacerse una pequeña portadora
Una máquina para hablar con el más allá. Exacto, Uf. ¿vale? Entonces, me gustaba meter cosas y también algunos datos antropológicos, históricos, que alimenten un poco la novela. Porque al Claro. final la trama es huir a perseguir al bueno y al malo, meter un poquito de esas cositas que me gustaban que no se habían hablado. O sea, que son cosas novedosas y además aprendes. ¿Me quieres decir, Carlos? ¿Se aprende también? Sí, pero más que mostrar, más que explicarte lo que hago es mostrarte a lo mejor algo que una línea que tú puedas investigar, ¿sabes? Por Bueno. ejemplo, la gente desconoce el tema de las psicofonías, enseguida pensamos, pues aparatos que ahora se han puesto muy de moda. Muy caros. Y ahora psicofonías, porque hablo en el libro, no es un tema especialmente que me llame la atención. Cuando lo escribí sí que investigué muchísimo. Las mejores psicofonías, lo dicen los expertos, cuando sale, porque siempre sale algo, por el tema pareidolia y por el tema, sobre todo, somos seres humanos. Somos apéndices tú estarás de acuerdo conmigo, somos apéndices del universo, del cosmos, cobra vida en nosotros. Claro. Entonces, todo lo que hacemos no tenemos una libertad de decir, está ahí, es casual. Hay como una serie de vínculos, de cosas sutiles que no nos damos cuenta, que nos van uniendo, por ejemplo, que estemos ahora tú y yo hablando de este tema en este sitio. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque cuando quieres hacer una psicofonía y que te aparezca algo, probablemente te aparezca algo, tienes que estar muy receptivo, pero tienes que dar como una posibilidad de que se genere algo. Entonces, para que se genere algo, está demostrado, que ahí era donde quería ir, cuando tienes una portadora, Vale. es cuando la portadora es ruido blanco. El ruido blanco es un... Igual que cuando pones la televisión en los canales vacíos que había una neblina. Sí. El ruido blanco es un zumbido que no dice nada, pero es un ruido. Vale. Que se pone también a los bebés para que se duerman, el ruido blanco, esto lo habéis oído. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú generas una buena portadora, de la portadora se pueden extraer sonidos, sílabas coherentes o incoherentes. Vale. Entonces yo, por ejemplo, descubrí que la gente que hace esto, sobre todo en Sudamérica, en Argentina, hay mucha afición por esto, se ponían un grifo. Se ponían un grifo en la cocina, por el tema de los azulejos, se ponían el grifo con el agua, entonces cuando ponían la portadora con una grabadora antigua, porque parece ser que estos fenómenos, que no digo que sean fenómenos ni exógenos ni endógenos, pero son cosas curiosas que después tú puedes interpretar, pero tampoco hay que negarse, porque mucha gente le da miedo y dice, no, eso no existe, es una tontería, porque les da miedo, a mí no me da miedo, A mí no me da miedo. Yo lo veo desde un punto de vista ¿Y a antropología. ¿Os da miedo? No. No os debe dar miedo eso. Son vivencias y cosas que nos Entonces ocurren. estaba el ruido blanco, en Sudamérica se pone en el agua y... Yo solo descubrí y dijo, ostras, pues este tipo de cosas pues me sirven de recurso para después contar situaciones. Claro. Entonces, claro, yo te estoy diciendo, estás en la cocina con un tal, haciendo un tal, y tú dices, ostras, eso se puede hacer, investigas un poquito. O sea, que el libro te da como otra dimensión. Ya no solo la de puertas, abrimos puertas, chicos y chicas. Bueno. Sí. Yo, a mí, por ejemplo, las psicofonías que se han grabado es haciendo una grabación, pero entre tú y yo, imagínate, y de pronto volver a escucharla y oírse voces, palabras que no existían, o sea, de personas que no existían. Que en ese momento tú no habías detectado, pero por alguna razón se ha quedado grabado algo, hay una inmanencia. Yo al principio era muy escéptico, intento utilizar siempre una interpretación cabal, más racional, porque me siento mucho más cómodo pensando en un mundo que tengo cuadriculado con un poquito de ampliación que pensar que aquí vale todo, ¿no? Pero he oído alguna de gente muy cercana que no puedes tener un 100% de seguridad, pero que dices, porque esta persona me va a engañar respecto a esto y tampoco tiene unos conocimientos, unos medios para poder hacer este tipo de bromas. Claro. ¿Vale? Sí que he oído un par de cosas bastante sorprendentes, ¿no? Y dices, ostras, pero si es que esto lo estoy escuchando. Entonces, lo que no puedo negar es que hay una grabación de algo extraño que no puedo dar una interpretación, no tengo por qué, si no puedo dar una interpretación, negarlo, ni burlarme, ni... No, simplemente... no tiene explicación. Seguramente alguno de vosotros habéis hecho alguna grabación sin iros a ningún cementerio ni ningún sitio de estos, pues que han habido experiencias muy fuertes y habéis grabado sin medios tampoco importantes, pues una voz que os habla. Hay una impregnación. Todo ser humano, animales, todo va dejando una especie de rastro o huella en todas partes. Esta mañana lo comentaba con un amigo. Tengo un amigo que hace expediciones, de vez en cuando tiene tiempo y tiene dinero para hacerlo. Qué bueno. Y se va a
Ártico y tal, y me decía, Carlos, yo hay veces que me ha sorprendido mucho esto, que voy a sitios que no ha habido nadie nunca. Con toda seguridad son Sí, sitios inaccesibles, vírgenes. Y dice, lo notas que si no ha estado ni un humano te da una sensación de, ya no es de plenitud, sino como de aplastamiento, porque es un sitio puro, ¿sabes? Entonces, yo al principio no entendí esto, pero un poco de perspectiva sí que lo entiendo. O sea, vamos dejando un rastro, un ser humano deja un rastro en un sitio. Claro, por ejemplo, si tú te compras una casa donde han vivido otras personas, ahí hay rastros de otras personas, energías, que si no se limpian, pues pueden afectar también a tu vida diaria. Claro, lo que pasa es que nos estamos en un terreno de lo no empírico, porque esto no existe una tecnología o existe un modelo amparado en la ciencia, el método empírico que inventó Descartes, el método científico que los utiliza, es de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para enfrentarse al universo. Pero el método empírico no es suficiente. De hecho, Descartes también te dice, el método empírico tiene sentido en un espacio cartesiano. Un espacio cartesiano que yo puedo controlar, lo dice el propio Descartes. Entonces, ¿qué ocurre? La ciencia no te puede decir eso, ¿vale? Porque la ciencia se mueve dentro del terreno que puede medir con sus herramientas. Entonces, Ajá. la intuición sí que nos dice, puede entender que un sitio en el que ha pasado cosas, imagínate por ejemplo, Belchite, devastado. Sí, que normalmente ahí se van a hacer las psicofonías. Que va, puede ser algo cultural, que es porque te han dicho que allí en la guerra civil, las bombas hicieron polvo el pueblo, o a lo mejor no. Entonces, el caso es que si hay gente que por la razón que sea tiene una, ya no que vaya con una sensibilidad, con una predisposición, si nota algo, ahí sí que existe como una relación. ¿De qué tipo? A lo mejor no de causa-efecto directa, Ajá. pero sí que puede existir no puedes negar la correlación. Que hay una correlación, entonces eso ya sería una cuestión pues, de cosas que se nos escapan. Sí, porque normalmente todos esos fenómenos son cosas que no están estudiadas 100% No, y que, bueno, están dentro de la sensibilidad y la intuición y la percepción de cada persona, porque cada uno tenemos una radio que se sintoniza con determinadas emisoras. Entonces hay gente que pues le vienen... Conecta con el espacio, con la naturaleza, con seres. Hay gente que ve muertos, por ejemplo. Nosotros tenemos un espectro auditivo y visual limitado. Pues de la ultravioleta al infrarrojo no podemos ver. Tu gata, que está por aquí mirándonos, tiene otro espectro, Claro. tiene otro espectro auditivo. Entonces, desde un punto de vista deductivo podemos entender que hay cosas que están ahí que nosotros no podemos entender, pero que no podemos negar porque no las veamos. No podemos negar los infrarrojos, sin embargo, existen los infrarrojos. Yo, por ejemplo, estoy tumbada en el sofá y de pronto veo que la grande, mi Lili, mira hacia la puerta, ¿vale? Y entonces empieza a seguir lo que sea, pero también veo a Luna, la pequeña, que también están las dos mirando el mismo recorrido de algo que se aproxima. Entonces... Claro, pues fíjate, si no existiera nada, por lo menos existe una sincronización entre animales. Entonces estamos viendo un acto de telepatía, porque que también es una cosa bastante... Bueno, no está demostrado científicamente la telepatía. ¿No está? No, sí que hay cierta telepatía intuitiva de interconexión, por ejemplo, que se da entre la madre y un niño, ¿sabes? Eso los gemelos, los hermanos. Sí, los gemelos, parece ser los homocigóticos sobre todo. Eso sí que se ha estudiado, que existe como algo que está fuera del momento, del espacio, y que sin embargo están como sincronizados, como una vivencia. Pero claro, estamos ya en un terreno que es el límite de... Yo lo he aceptado, que es el tema que a mí me interesa, hablar de los libros. Porque claro. Lo que ya sé, pues ¿para qué? Claro, tú tienes que bucear en situaciones, en vivencias que no hayas experimentado antes. Que eso es lo que te va a hacer, pues, coger ese entusiasmo por la escritura y por la investigación. Porque ¿cuánta parte de investigación tienen tus libros? Bastante. De hecho, los correctores, cuando he escrito algún libro de ensayo, como doy bastante información concreta,
siempre se quejan de que les doy mucho trabajo porque les hablo de fechas o de referencias o tal, y tienen que buscarlas, tienen que bucear para... Pero claro, si estás dando un dato concreto que se puede verificar, ese dato tiene que estar correcto. Ah, vale. Entonces siempre me obliga a formarme más, a investigar cosas. Por ejemplo, el libro anterior, ¿Cuál el era? Factor ¿Cómo se Rodríguez, llama? El Río de Enero. Ajá. Río de Enero es Río de Janeiro en castellano, y nace después de una época que estuve viviendo en Brasil. Interesante. Y en Brasil sí que tuve experiencia mística, pero también tengo que decir, es que en Brasil a mí me afectó muchísimo el clima, todo, porque no sé si te acordarás, hace 10 años hubo un frío aquí en Valencia, Bueno, invernal, sí. que los aviones los tenían que mojar mojar para que para salir sí. con agua caliente. Y yo salí del frío absoluto de aquí de Valencia, de Barcelona, del El aeropuerto del calor Prat, más... al verano puro. Entonces, a mí eso me dejó un mes cao, totalmente cao. Entonces, me encontré en un estado alterado de conciencia que incluso los colores los veía cambiados, no tenía hambre, ¿Sí? era una cosa un poco rara. Me pegó un shock Bueno, pero eso térmico, climático. Claro, mi cerebro dijo al cuerpo, me has engañado. ¿Sabes? O sea, me di cuenta que era como que tenía dos partes que no estaban alineadas y sincronizadas. Entonces, durante un mes veía las cosas de distinta forma. Y ayuné, Wow. y el tema de ayunar, que por cierto no perdí peso ayunando, No se pierde. no aconsejo a la gente ayunar ni mucho menos. Lo que decía es que no comía porque no entraba nada. Sí, pero la Solo gente bebía. tiene la equivocación de pensar de que si tú ayunas vas a perder peso. No tiene por qué. Eso hay expertos que te tienen que orientar porque el sobre sistema todo- endocrino es un Y mundo. sobre todo que también al quitar los venenos del organismo, Eso es un pues hecho. también hay algo que... Te depura. Y visiones que ocurren en ese proceso. ¿A ti te pasó? Gautama, entre Sí. sus experiencias más trascendentales místicas vienen con el ayuno, y Jesucristo igual, o sea, sí me pasa, pero vamos a ver, que no quiero... Bueno, no pasa nada. No quiero liarla, ¿ok? Sí que hay un trabajo de un Nobel, creo que es del 2006, un Nobel japonés que habla de la autofagia y de que sí que cierto ayuno controlado, se han hecho estudios científicos médicos de que, pero siempre controlado, como que han ayudado al organismo a adaptarse y a depurarse y a estar más equilibrado, porque nosotros siempre llevamos un estrés por tipo de vida, Sí. por las frustraciones que tenemos A lo largo sociales de los de la días. vida, te hace estar tenso, y después la alimentación basura que nos metemos en el cuerpo. Porque... Entonces, ese tipo de cosas, dices, ayunar, bueno, no, es que lo que estás haciendo es desintoxicándote de las papas, de la Coca-Cola, de los venenos que hay en las plantas, claro, de muchas cosas, del aire también, o sea, respiramos, aparte de aire, muchas impurezas. toxinas. De ahí vino, porque si no parece que me dispersé demasiado. No te preocupes. Es una experiencia cuéntanos. de un libro que fue Río de Janeiro. Yo iba apuntando en una libretita, porque además pillé una lluvia torrencial que estuve semanas ahí escribiendo y haciendo cosas, y yo iba apuntando y después recuperé el libro y quise hacer te lo comento porque ese libro, siendo como más de viajes, es más místico, es más esotérico. Qué bueno. Que me encuentro con la soledad. Ese libro también hay que leerlo, chicos y bueno, chicas. No os lo compréis. Está en la biblioteca, podéis mirar. No, porque él es muy humilde. No, pero es que los libros son caros, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. La abundancia está en el universo y entonces somos abundantes y podemos un día ir a la biblioteca, mirarlo y si os gusta os lo compráis. Y si no leerás Shakespeare es garantía de éxito. No, Shakespeare es uno de los más nombrados y maravillosos, pero a veces puede ser un poco tostón. Perdonadme los que estudian literatura. ¿Qué has dicho? Tostón. Tiene cosas interesantes, pero no todo es un libro interesante. Tiene alguna cosa que me da mucho ruido pocas veces, por ejemplo, es un poco rollo. Bueno, vamos, yo vi la película, por favor. Macbeth es una maravilla. Bueno, sí. Y La Tormenta, eso es sensacional. No la he El leído. personaje de Próspero, eso ¿Sí? es un libro de libros, que en parte Factor Rodríguez es La Tormenta. ¿En serio? Sí, señor. Bueno, pues ese Os podéis leer La Tormenta. Ese hay que leerlo. Hay que leerlo. Bueno, entonces vamos a terminar un poquito el de Brasil. Ahí, en una esencia, una pincelada
que los que nos están viendo puedan decir, ah, pues me lo quiero comprar o me lo quiero leer de la biblioteca? Pues del viaje a Brasil es un viaje espacial, porque yo admiraba mucho las novelas de adolescencia, Miguel Strogoff, Guerra y Paz, que son novelas que se despliegan en el espacio, que son las novelas que te gustan cuando estás enfermo, que no te puedes mover, dices, no voy a leer Guerra y Paz, y estás ahí, y se despliegan y ves que bajan de San Petersburgo, tal y cual. Y Miguel Strogoff igual, Miguel Strogoff no paraba, la vuelta al mundo en 80 días. Y a mí me apetecía hacer una novela de viaje, pues digamos lo que me moví, el Amazonas, Roraima, que Roraima es un sitio que pasan cosas muy raras. Sí, pero ¿cómo qué? Es que es un corte tectónico. Roraima es el corte tectónico del Pangea. ¿Sabéis que los continentes estábamos unidos? Sí, la Pangea, cuando estudiábamos de niños. Es una matriz, es como si los hubiesen recortado, los hubiesen separado. Si los juntas, estamos hermanados. Se puede decir los americanos, no, es que era todo y coge y se rompe, se desquebraja. Pues Roraima es un punto de corte tectónico, y ahí, para la gente que le gustan las cosas así como más de ovnis y tal y cual, es de los puntos que más avistamientos y más sensibilidades de este fenómeno. ¿En serio? Hay que hacer un viaje allí. A Roraima, si podéis. Lo que pasa es que Roraima, el problema que hay que no se puede viajar. Son las distancias. Entonces hay que ir con gasolina en el... hay que tener un camión con gasolina, porque si no te quedas por el camino. Uf. Es un rollo. Entonces, ese tipo de espacio, quiero hacer que se despliegue en el espacio. Entonces me muevo en el espacio, pero es más un viaje interior. Bueno, pues... Al final me encontré con un viaje interior en el libro, no cuando lo viví. Que cuando lo viví, pues tenía muchos estímulos, pero cuando lo escribí es como un viaje interior, la sensación que me da. Bueno, pues ese suena muy interesante, ese libro. Y bueno, vamos a acabar esta primera parte. Ah, que hay una segunda parte. Sí, hay una segunda parte antes de que los que nos cortan los vídeos lo hagan, pues vamos a adelantarnos. ¿Tenéis una... Tengo censura. Un Ilostat, censura de no les gusta que hable yo de ovnis o de temas sencillos, o estuvimos hablando del coronavirus. Pero nada, tocarlo, vamos, casi un toque de pluma. Es que estás interfiriendo mensajes mediáticos que no tienen que interferirse, porque a lo mejor esto no tienes competencia. Cuando estás hablando de ciertas cosas no hay problema, pero cuando interfieres cosas que se supone que tú no tienes que hacer o no tienes que hablar, pues empieza, no sabemos de dónde. De dónde, yo siempre tengo un vídeo que no se sabe si son de aquí o de allí los que cortan los vídeos. Pero bueno. ¿Lo puedo coger como idea para mi próxima novela? Ah, por favor, sí. Cuando los amos de títeres, no, que ya existe ese libro, algo así. Pero sí, los amos del móvil. ¿Quién es el amo? Los enanos de los móviles. Del WhatsApp, los enanos del WhatsApp. Mira, ¿ves? Ya está. ¡Ostras! ¿No has visto? ¿Ha hecho algo raro? Sí, ha hecho una cosa. Sí. Bueno, pues vamos a terminar esta primera parte y vamos a ir a por la segunda. Bueno, si habéis visto este vídeo y os ha gustado, vale, pues